Buenas tardes a todos y a todas. Comienzo con los agradecimientos, que creo que es lo que procede en este tipo de eventos, y sobre todo los agradecimientos especiales a la propia Red Iberoamericana de investigadores en publicidad, por supuesto a CIESPAL y a los organizadores de esta conferencia, Antonio Caro, Marta Pacheco y, por supuesto, el amable personal que nos ha atendido estos días. Bueno, para mí es un gusto estar en esta casa. A mí me hacía muchísima ilusión desde hace tiempo compartir espacio, particularmente en un lugar que para mí tiene un profundo significado espiritual, por decirlo de alguna manera. Aquí, en CIESPAL y con los fondos de CIESPAL, se gesta una de las mayores revoluciones que ha habido en el campo comunicacional. Aquí se comienza a pensar por primera vez en la comunicología para la liberación de Luis Ramiro Beltrán, precisamente aprovechando los fondos documentales de esta institución. Y para mí es una institución que tiene muchísima importancia precisamente por toda la extensa generación de vínculos, redes e iniciativas similares a las que se está gestando con la propia Red Iberoamericana de investigadores de la publicidad. Yo no vengo exactamente del campo de la publicidad, es decir, soy un poco convidado de piedra, vengo de fuera. En España los estudios de comunicación se dividen generalmente en tres ramas: periodismo, comunicación audiovisual, publicidad. Precisamente es publicidad el campo que he tocado más colateralmente en las investigaciones y en los trabajos, pero hay veces que indirectamente he tendido a pensar en la publicidad desde los prejuicios que muchas veces tenemos, ¿no? Como un instrumento más de propaganda del capitalismo, desde la lógica del lucro, desde la razón instrumental, hasta que precisamente descubrí que existía un grupo crítico que viene trabajando desde hace tiempo en estas cuestiones, pensando la publicidad en un sentido mucho más transformador, ejerciendo una crítica y una desconstrucción de las formas habituales a las que estamos acostumbrados en el campo publicitario. Y precisamente decidí articular mi comunicación casi desde un lugar de adentro y de afuera. Es decir, yo voy a trabajar en la charla de hoy acerca de lo que son mis líneas habituales de investigación. Yo vengo del campo de la comunicación y el cambio social, que es un paraguas conceptual que comprende muchísimas cosas, desde la propia comunicación de los movimientos sociales y las ONG, hasta los medios comunitarios, hasta las formas de ciberactivismo, tecnopolíticas, y dentro de la cual podemos incluso ubicar esta publicidad esta publicidad social, esta publicidad desde el sur. Precisamente este título tan rimbombante que di a la conferencia tiene que ver con eso, tiene que ver con ese intento de poner en diálogo los fundamentos de la publicidad crítica, los fundamentos de la publicidad social, con el campo de la comunicación comunitaria. Es decir, quédense sobre todo con esto de los diálogos de la comunicación comunitaria y ver cómo encajan todos estos discursos renovadores del campo de la publicidad dentro de nociones más clásicas como comunicación para el cambio social, comunicación participativa e incluso nuevas nociones con las que venimos trabajando en los últimos tiempos, como reforma mediática, periodismo social. Esas son las cuestiones que abordaré justamente al final de la presentación, ¿no? Bueno, para preparar esta presentación, lo primero que hice fue un ejercicio muy sencillo, a fin de verificar qué diálogos existen entre la publicidad social y la publicidad en general con el campo de la comunicación para el cambio social y sus múltiples etiquetas: comunicación comunitaria, comunicación para el desarrollo, comunicación ciudadana, comunicación popular, etcétera.
¿A qué me llevó la pregunta por los diálogos? Bueno, en primer lugar, una de las primeras conclusiones que emergen en muchas de las mesas de comunicaciones o en las ponencias magistrales que llevamos ya estos 2 días de congreso. Nosotros ocupamos un volumen marginal. Esto del campo de la publicidad social en realidad es un campo secundario, es un campo periférico dentro del campo más amplio de la publicidad. Fíjense la referencia de 1 millón a 1.630. Otra pregunta que me hice es ¿cómo dialoga precisamente la publicidad social con estos conceptos clásicos o renovadores de la comunicación para el desarrollo? Y ahí, una búsqueda muy sencilla en Google Scholar lo que nos arroja es que menos de un 10% de las investigaciones relacionadas con esto a lo que llamamos publicidad social se conectan con discursos como el de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que es un área que tiene más de 70 años de historia. Las referencias muchas veces son referencias repetidas, es decir, estos 34 que mencionan la comunicación comunitaria son a la vez investigaciones que en algún momento refieren al campo como comunicación alternativa, como comunicación popular. Igual, la mayor sorpresa que me llevé fue que es cierto que en el ámbito de la comunicación, que en el ámbito de la publicidad social se ha desestimado de alguna manera el antiguo discurso de la comunicación para el desarrollo y parece que hay una cierta apuesta por esta nueva etiqueta, que a veces es una etiqueta cosmética, como luego describiré, de la comunicación para el cambio social. Pero en cualquier caso, este ejercicio lo que me llevaba era a ver que en realidad la publicidad social se relaciona con el campo más amplio de la publicidad, pero no tanto con estas teorías de la comunicación alternativa, comunitaria, etc. Después me pregunté por el concepto. Por supuesto, a mí, y esta reserva creo que la compartimos con muchos otros investigadores e investigadoras que están en la sala, este adjetivo de lo social me parece que a veces confunde más que aclara. No sé hasta qué punto es una etiqueta acertada, no sé hasta qué punto deberíamos de buscar nuevas denominaciones. Esto es algo que nos ocurre también en el propio ámbito de la comunicación para el cambio social. Y de hecho observé ciertas continuidades con el campo del que procedo, de la comunicación y el cambio social. Es decir, utilizamos muchas etiquetas diferentes para nombrar a lo mismo. Hablamos de publicidad crítica, publicidad social, publicidad de interés público, publicidad del sur, publicidad y buen vivir, pero en realidad son matices a esa visión otra, a ese pensar otro de la publicidad. Por supuesto, esto de lo social es una absoluta tautología, porque la publicidad se nutre de los valores sociales para revertir en la sociedad e intentar influir en ella. Pero bueno, a lo sumo me quedo con definiciones que creo que se han popularizado mucho en el área, como las de Maricruz Alvarado o Feliu, cuando ponen el foco en que bueno, esto de la publicidad social es una publicidad vinculada estrechamente a los objetivos transformadores, a objetivos del bienestar, y por supuesto es una publicidad que tiene que ver con causas y problemáticas sociales que atañen a los individuos, pero también a las organizaciones que los representan, ¿no? En cualquier caso, veía cierta confusión conceptual, cierta dispersión en los debates. Y por eso os planteaba esta posición del adentro y el afuera, ¿no? Por una parte me siento parte de la comunidad de la publicidad social, pero por otro lado ejerzo estoy mirando el campo desde cierta distancia, ¿no? La pregunta por la comunicación, el cambio social de la que vengo, bueno, es una de las preguntas más clásicas de la propia teoría de la comunicación. Laswell, Lerner, Wilbur Schramm, el fundador de los estudios de comunicación en Estados Unidos, ya se preguntaban por cómo puede influir los medios en un sentido transformador. Esto es una pregunta que viene atravesando el campo de la comunicación casi desde sus comienzos. Pero, sin embargo, el campo de la comunicación y el cambio en un sentido amplio
tiene un difícil, yo siempre digo que tiene un difícil estatuto epistemológico, precisamente porque le pasa algo parecido a lo de la publicidad social. Es decir, se comienza a pensar en comunicación y cambio social a raíz de unas experiencias que preceden a la propia teoría. Es decir, estamos hablando de una reflexión estrictamente ligada a la práctica, que nace de la práctica e intenta, de alguna manera, revertir en ella para mejorarla. Disculpad. De alguna manera, esto me lo encontraba también en toda la literatura de publicidad social, o incluso de marketing social. Philip Kotler, las primeras investigaciones italianas en Estados Unidos, etcétera, en realidad lo que están haciendo es poner nombre, nombrar prácticas que ya se venían dando en determinadas formas publicitarias, ¿no?, que tenían más que ver con estas causas sociales, ¿no? Y bueno, esta propia dispersión conceptual de las que hablaba antes en el campo de la publicidad social, a la que parece que le cuesta nombrarse o autonombrarse, es una dispersión muy propia del campo de la comunicación y el cambio social, donde Benjamin Ferrón, llegó a identificar 50 etiquetas diferentes: comunicación alternativa, popular, ciudadana, etiquetas que muchas veces que pueden tener matices diferenciales, pero que se utilizan a veces de manera indistinta, ¿no?, tal y como ocurre en el campo de la publicidad social con los adjetivos que antes mencionaba, ¿no? ¿Qué es esto de la comunicación para el cambio social? Yo ahí, bueno, por seguir estableciendo elementos del diálogo, he tomado dos definiciones que para mí son canónicas. Una de Rosa María Alfaro, que pone el foco en la planificación, que me parece fundamental. Es decir, la comunicación per se no conduce a ningún tipo de desarrollo. La comunicación, para que produzca algún efecto transformador, tiene que estar bien planificada, tiene que responder a unos objetivos de desarrollo, tiene que pensar en el largo plazo, tiene que pensar en diferentes vías para incidir. Es decir, esto no es una cuestión de medios ni de tecnologías, sino sobre todo de procesos ejercidos a través de diferentes plataformas y de diferentes lenguajes. Y bueno, Alfaro, por ejemplo, ponía el foco en los cambios concretos, ¿no? Estamos hablando de cambio social, pero también de cambios individuales, de cambios en las estructuras sociales, en las estructuras políticas. Otra definición que ha tenido mucho predicamento en América Latina, pero también en Europa, es la propia definición de Alfonso Gumucio Dagron, de la Fundación Rockefeller, que después se popularizó a partir del Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social, y que habla de este campo como un proceso de diálogo público y privado, a partir del cual la gente decide quiénes son y qué quieren hacer con sus vidas, ¿no? Esta definición es interesante porque de alguna manera recupera toda la herencia crítica y participativa de la comunicación alternativa latinoamericana, pone el foco en los sujetos, pone el foco en una comunicación que emerge desde abajo hacia arriba y no en una comunicación impuesta desde unos actores externos, que fue un poco la marca diferencial del paradigma modernizador, difusionista estadounidense, pero en cualquier caso ambas definiciones me parecen definiciones incompletas. Aquí faltan cosas. Y esto es algo en lo que he venido trabajando también desde hace algunos años, ¿no? Que es preguntarnos, primero, cuáles son los límites, de qué hablamos cuando hablamos de comunicación y cambio social, y cuáles son incluso los límites de las definiciones que manejamos, ¿no? Proceso de diálogo público y privado, comunicación para el cambio social. En cierto sentido, estamos manteniendo una visión instrumental de la comunicación. Comunicación para la salud, comunicación para el medio ambiente, esa comunicación siempre subordinada a un campo mayor. Parece que, y al hablar de publicidad para el cambio social, estamos haciendo algo parecido. De alguna forma, creo que en el campo de la comunicación y el cambio, y en buena medida en América Latina, no hemos llegado a aprender todavía que la comunicación es mucho más que un instrumento. La comunicación, lo comentaba hoy el profesor Marcial García, mencionando a Berardi Bifo, la comunicación es la acción misma. La comunicación
La comunicación dialógica es la transformación en sí misma. Es decir, de alguna manera podemos pensar comunicacionalmente lo específico de cada una de las disciplinas a las que tradicionalmente la comunicación aparece asociada, el medio ambiente, la salud, etcétera. Por supuesto, a mí esto del cambio social me sigue chirriando, porque el cambio social es una pregunta también ancestral de la propia sociología, que en buena medida fue desarrollada por la propia sociología funcionalista estadounidense, que observó la sociedad en términos de cuerpo social, con aparatos que cumplían determinadas funciones propias, etcétera, y que huyó sobre todo del conflicto. Es decir, a mí esto del cambio social me parece una reinvención de la antigua etiqueta del desarrollo. Siempre cambiamos, todo se mueve, toda la realidad social es dinámica, ¿no? De tal forma que hablar de comunicación para el cambio social nos está llevando de nuevo a una visión teleológica, donde hay una dirección siempre hacia adelante. Yo a veces me planteo, ¿todas las sociedades necesitan cambiar de la misma manera? ¿Tenemos que evolucionar hacia alguna parte? ¿Occidente no tiene que pensar en algún momento en decrecer o en parar el crecimiento, en parar el productivismo y el extractivismo al que nos aboca inevitablemente el capitalismo, ¿no? Y bueno, dos críticas que siempre le hago a estas definiciones, ¿no? La ausencia sobre todo del medio ambiente, es decir, son definiciones absolutamente antropocéntricas, no nos contemplamos como parte, los seres humanos como parte de la cadena de la vida, ligados al entorno natural, e incluso en estas definiciones de comunicación y cambio social lo que vemos es cierta presencia del comunitarismo, es decir, una mitologización de la comunidad, asociar directamente lo comunitario y lo pequeño al cambio social y a la transformación. Y esto creo que es erróneo. Es decir, muchas decisiones comunitarias nos llevan a callejones sin salida y tenemos que pensar la comunicación precisamente ligada a esos equilibrios naturales que nos imponen y que limitan nuestra posible supervivencia en el entorno físico, ¿no? Bueno, precisamente por intentar complejizar esto de la comunicación para el cambio social, hace un par de años emprendimos una investigación que todavía no está publicada, en la que preguntamos a un grupo de profesores y profesoras españolas qué entendían por el campo de comunicación y cambio social, para intentar evitar estas ambigüedades, estos callejones sin salida, esta dispersión conceptual. De ahí tomé algunas definiciones y, bueno, precisamente el testimonio de 40 expertos y expertas distintas del ámbito español me llevó y nos llevó a una serie de aprendizajes, ¿no?, que me parecían muy interesantes y que quería compartirlo con vosotros hoy, ¿no? En primer lugar, hablamos, y esto ocurre también en el campo de la publicidad social, de una disciplina en buena medida normativa. Es decir, una disciplina que se define por un horizonte ético muy interesante que tenemos que tener, que es hacia donde debemos de avanzar, pero en el cual en ocasiones tendemos a confundir la realidad con nuestros deseos. Y por eso también, remarcado al principio, somos un campo marginal y secundario. La publicidad social ocupa un lugar ínfimo en las facultades, en los planes de estudio universitarios, tanto en España como en América Latina, ¿no? Es verdad que muchas definiciones ponían el foco en la participación, en la apropiación ciudadana del proceso comunicacional, pero me interesaban mucho aquellas que hablaban de los usos de la comunicación, ¿no? Porque verdaderamente nos venían a indicar algunos caminos que deberían de tomar la comunicación y el cambio social en el futuro. En primer lugar, algunas de las definiciones insistían en la construcción de ciudadanía crítica. Frente a un sistema que nos trata y nos apela en forma de consumidores y clientes, la comunicación, para el cambio social o llamémosla como queramos, tiene como objetivo fundamental dar a conocer los derechos y deberes de los ciudadanos para ejercer ciudadanía. Algo importante que aparecía en las definiciones, la deconstrucción de los imaginarios insostenibles, por supuesto del capitalismo, del sistema moderno colonial, y la construcción de unos nuevos imaginarios. Y en estos nuevos imaginarios aparecía algo
que me encontraba también en algunos textos de publicidad social o publicidad para el cambio social, que era la reconstrucción de los vínculos sociales. Es decir, una comunicación que nos ayuda precisamente a escapar del yo, a escapar del individuo, en unas sociedades absolutamente fragmentadas, atomizadas, donde el capitalismo nos aboca precisamente a la competitividad, a la lucha de unos contra otros, a la ley del más fuerte, etc. Y, por supuesto, fundamentos que tenían que ver con la propia práctica y el pensamiento comunicacional latinoamericano, ¿no? Comunicar para el cambio social tiene que ver con transformar las estructuras. No hay una comunicación democrática si las estructuras políticas, económicas y culturales no son democráticas. Esto fue una definición propia, voy a ir avanzando porque traigo varias cuestiones, pero en realidad, por completar un poco el esquema, que nos falten estas definiciones, pues sí, precisamente incidir en la transformación individual, buena parte del marketing social, buena parte de la publicidad social, buena parte de la comunicación para el desarrollo pionera de Estados Unidos tenía mucho que ver con el cambio de actitudes y de comportamiento de tipo individual. Esto es algo que no aparece en las nuevas definiciones de comunicación para el cambio, y por supuesto la variable ecológica de la que alertaba antes, ¿no? Otras cuestiones que me permitían establecer un diálogo entre publicidad social y comunicación para el cambio, pues bueno, las propias dificultades que enfrentamos nosotros como campo, ¿no? En realidad hablamos de un campo a veces en exceso amplio, ya lo dije antes, comunicación para el cambio social es desde una radio comunitaria a un programa de vídeo participativo promovido por UNICEF o la FAO, es desde una estrategia ciberactivista a una campaña de sensibilización para la lucha contra el estigma del VIH. Esto ocurre también en publicidad social. Creo que estamos nombrando con la misma etiqueta muchos fenómenos diferentes, ¿no? También en nuestro campo pues perviven dos visiones distintas, ¿no? Yo siempre, para mí el marketing social, la publicidad social, siempre la he enmarcado dentro del paradigma modernizador, ¿no? Es decir, un paradigma en el que siempre hay un agente que interviene sobre una realidad con el objeto de transformarla, pero siempre desde una perspectiva un poco arriba abajo, bastante exógena, etcétera, ¿no? Es diferente a toda la práctica de la comunicación comunitaria que pone el foco en la autonomía de los sujetos para construir su propio desarrollo, etc. La tendencia normativa que comentaba antes, que es peligrosa por cuanto a veces nos lleva a confundir deseos y realidades. Y bueno, una cuestión en la que quería también centrarme levemente, prácticamente al final, ¿no? Y que emergía también en los propios debates de esta mañana, ¿no? Y que es común tanto a comunicación y cambio como a publicidad social. Cuando hablamos de cambio social, hablamos de realidades que no son fácilmente medibles. Es mucho más fácil medir lo fijo, lo estructural, que lo que es dinámico, que lo que está en constante cambio. Se dice siempre en el campo de la publicidad que los publicistas tienen que pasar tanto tiempo diseñando una campaña como evaluando los impactos de esta campaña. Pero veo un defecto común tanto en el campo de la comunicación y el cambio social como en la publicidad social. Cuando uno revisa la literatura y cuando uno revisa incluso los propios manuales de ambas disciplinas, encontramos que se ha trabajado muy poco en el campo de la evaluación, en el campo de los indicadores. Y al mismo tiempo, esto me lleva a preguntarme, ¿podemos desde el ámbito de la publicidad social guiarnos por los indicadores y los modos de evaluación de la publicidad tradicional? En comunicación para el cambio social no lo hacemos. Hablamos de mediciones de tipo cualitativo, hablamos de mediciones que tienen que ver con lo natural que exponía antes, que es inconmensurable. Entonces, esto es algo que debemos de preguntarnos como disciplina, sabiendo siempre que vamos a ser un campo incómodo, periférico y siempre marginal a las propias perspectivas hegemónicas tanto de la publicidad como de la comunicación en un sentido amplio. Por finalizar esta revisión de comunicación y cambio social, que es un tema que me viene obsesionando desde hace años, también quería presentar muy brevemente, no más de 2 minutos, unas investigaciones que hicimos intentando evaluar
de qué se estaba hablando y desde qué metodología se estaba enfocando hoy la comunicación y el desarrollo en América Latina. Esto que os planteo aquí son análisis de contenido, desde una perspectiva un tanto bibliométrica, aunque más ligada al análisis de contenido, de las investigaciones que se estaban publicando en las principales revistas de comunicación, tanto en América Latina como en España. Este ejercicio lo hicimos igual en España y están publicados en forma de diferentes artículos, ¿no? Por la parte latinoamericana, pues bueno, hicimos una revisión durante 5 años de las principales de revistas, comprendiendo, por ejemplo, Chasqui. Queríamos que hubiera, de 10 revistas, queríamos que hubiera una revista por país. Chasqui representó a Ecuador, Cuadernos.info a Chile, Palabra Clave a Colombia, Razón y Palabra a México. Y bueno, evaluamos diferentes variables, ¿no? Voy a exponer exclusivamente un par que me llevan a otra discusión que os quería plantear, ¿no? Por supuesto, la muestra quedó un tanto desvirtuada porque Razón y Palabra es una revista bimensual que además se haya publicado 3 números monográficos en comunicación ciudadana en esos años, al igual que la propia Chasqui, ¿no? Pero esas eran las revistas donde más se publicaba investigación acerca de este campo. Me gustaría aclarar que este trabajo fue un trabajo muy difícil de acometer, precisamente porque lanzamos al campo de la comunicación y el cambio una mirada amplia. Es decir, intentamos recoger en estos más de 200 artículos que se evaluaron, no solamente investigaciones que se autoascribiesen al paradigma de comunicación y cambio social, sino trabajos que de alguna manera se preguntasen por esa relación compleja entre comunicación y desarrollo. Por lo tanto, claro, entraban dentro de la muestra desde trabajos relacionados con creación de esferas públicas críticas, desde un punto de vista más macro de estudios de opinión pública, hasta trabajos más relacionados con educación-comunicación, a ciberactivismo, etcétera, etcétera. Precisamente esto también nos llevó a preguntarnos por las etiquetas. Y por cuáles eran los enfoques que prevalecían dentro de estos artículos, ¿no?, de comunicación para el cambio social. Lo que más apareció, lo que más emergió era el discurso de la comunicación participativa, ¿no? Comunicación para el cambio social es una comunicación en la que participan los propios sujetos, antes objetos de desarrollo en el ámbito de los medios, ¿no? Y aparecían también otros discursos, perspectivas más clásicos o emergentes en algunos de los artículos, ¿no? Bueno, aquí los temas con los que se trabajaban, voy a pasar, no voy a detenerme demasiado en esto, ¿no? Nos llamaba la atención que había muchísimos metaestudios, nos daba la impresión de que el campo de la comunicación y el cambio social era un campo demasiado autorreflexivo, demasiado autorreferencial, demasiado revisionista, es decir, estábamos casi dándole vueltas constantemente a la diferencia entre el paradigma modernizador y el paradigma participativo, los mismos autores, las mismas referencias, cierto canon que no nos permitía avanzar y preocuparnos por temas más concretos del desarrollo, como podían ser los estudios de paz, derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Veis? Los artículos teóricos eran los que predominaban por encima de las sistematizaciones, de los artículos de carácter más metodológico, de los estudios de caso, etcétera, ¿no? Bueno, lo que más nos ilusionó y lo que más nos alegró de estos estudios es que sí que veíamos que más allá de la autorreferencia existían ciertas perspectivas que estaban renovando el campo de la comunicación y el cambio social. Enmarcamos, por ejemplo, algunos artículos que tenían que ver con el campo publicitario que tenían y que tocaban colateralmente nuestros temas, ¿no? De ahí, para salir de este mare magnum conceptual y a efecto de evaluar las perspectivas que predominaban en estos artículos, construimos una categorización propia de perspectivas clásicas de comunicación y cambio social y perspectivas renovadoras, ¿vale? No me voy a detener demasiado con esto, pero bueno, desde las perspectivas más clásicas de comunicación para el desarrollo, más verticales, más lineales,
hasta los discursos clásicos de la comunicación alternativa, que se centraban mucho en el ámbito del discurso, los textos que abordaban la comunicación popular, que se preguntaban acerca de qué apropiaciones ejercen los grupos subalternos de la comunicación a fin de autorrepresentarse, o ganar autonomía, la comunicación educativa, que tiene una tradición muy larga de pensamiento en América Latina, folcomunicación, que como imagino saben, es una variante de comunicación alternativa, brasileira, aunque también trabaja mucho en el ámbito de las apropiaciones de las culturas masivas por parte de los sujetos subalternos, y como os digo, nuevos discursos renovados, como aquellos trabajos que incidían en lo que hoy se llama comunicación de los movimientos sociales, muy volcados al tema digital, muchos de ellos, toda la reflexión sobre el buen vivir, o incluso en perspectivas que tienen que ver con la propia presentación de la mañana, ¿no? Perspectivas más vinculadas a la corporalidad, a la performatividad, al teatro para el desarrollo, etcétera, ¿no? Visto esto, también nos dimos cuenta de que en realidad comunicación y cambio social se entiende de manera muy diferente en América Latina a como ha venido entendiéndose tradicionalmente en el norte, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. En particular, en el ámbito de la comunicación comunitaria, que diría más ligado a los movimientos sociales, etcétera, sí que veíamos claramente que aunque había algunos puntos de contacto, las tradiciones de comunicación comunitaria de Europa y América Latina diferían sustancialmente, precisamente por los orígenes. Es decir, en Latinoamérica los discursos de la comunicación alternativa para el cambio social siempre han estado muy ligados a la historia del subcontinente, ¿no? A las luchas por la emancipación, de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los movimientos obreros, muy ligadas en un primer momento a demandas de corte material, si seguimos un poco esa clasificación de Inglehart, que es un poco rebaladiza, pero que con el paso del tiempo también iban incorporando muchas demandas de clave más simbólica, cultural, como por ejemplo la perspectiva indígena, ¿no? La reivindicación en clave de identidad, ¿no? Esta historia es muy diferente a la que acompaña a los medios libres y alternativos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Que siempre se han centrado más en la reclamación de un espacio propio dentro del espectro radioeléctrico, ¿no? Y en movimientos contraculturales la historia es sustancialmente distinta y de hecho, por ejemplo, las propias etiquetas que se utilizan para denominar al campo en uno y otro lado del Atlántico también difieren, ¿no? Bueno, hasta el momento he revisado el campo de comunicación y cambio social, comunicación comunitaria, sus diferentes apellidos, y ahora quería ya cerrar la comunicación, o por lo menos dedicar esta segunda parte de la intervención a trabajar con perspectivas innovadoras en las que vengo profundizando en los últimos tiempos, ¿no? Y que también me ayudan a pensar qué es esto de lo social y qué es esto del cambio social, ¿no? En particular voy a hablar de tres perspectivas distintas: periodismo social, tercer sector de la comunicación y, por último, reforma mediática, y con eso concluiré, ¿no? En primer lugar, claro, cuando me invitaron a un congreso sobre publicidad desde el sur, publicidad social, publicidad crítica, pensé precisamente en la asignatura en la que vengo trabajando desde hace unos años en la Universidad Carlos III de Madrid, que también está en el programa de al menos 12 universidades españolas, por lo que tengo más o menos revisado, y que es una asignatura que que tiene como nombre genérico periodismo social. A mí, cuando me la asignaron por primera vez, me hizo mucha ilusión porque me permitía hablar de todos estos discursos que venía presentando anteriormente, pero me hizo preguntarme por qué es esto de lo social, ¿no? En primer lugar, claro, periodismo social, lo poquito que se ha venido trabajando como etiqueta, siempre ha estado muy vinculado a la reflexión sobre el periodismo especializado, ¿no? Lo social es una sección especializada dentro de los medios de comunicación, al igual que los deportes, la cultura, la economía, etcétera. A mí y a otros profesores con los que venimos articulando esfuerzos a la hora de enseñar esta asignatura, nos parecía que pensar lo social como un ámbito de especialización periodística era absolutamente pobre, empobrecedor. De ahí que empezáramos a mirar cómo enriquecer esta etiqueta, precisamente porque
Para nosotros esto del periodismo social tiene más que ver con volver a los valores clásicos del periodismo, poner en el centro a los sujetos, hablar de diversidad, hablar de derechos humanos, etcétera, ¿no? De tal manera que nosotros hoy el periodismo social lo contemplamos como una perspectiva transversal que atraviesa todos los sectores del periodismo. Es decir, podemos hacer periodismo social desde el ámbito político o desde el ámbito económico, ¿no? Y para enriquecer esto de lo social, que es ambiguo, lo decíamos antes en el caso de la publicidad, todo periodismo también es social, revierte en efectos sociales, se nutre de los valores de la sociedad, etc. Nosotros empezamos a encaminar esta reflexión hacia dos campos que nos parecieron muy interesantes. En primer lugar, toda la reflexión en torno a la cuestión social, que no sé si la conocen, que son unos discursos que han tenido mucha penetración en el ámbito francófono, pero que han tenido escasa importancia en el ámbito hispanohablante. Estas reflexiones se deben en primer lugar a Robert Castell, que ya por los años 70 y años 80 nos alertaba de las disfuncionalidades a las que nos había conducido las propias sociedades industriales avanzadas. Y en particular él alertaba del riesgo de desintegración social al que nos abocaba hoy el capitalismo, ¿no? El riesgo de atomización, el riesgo de estos sistemas en los que hoy vivimos, kafkianos, impersonales, sin centro, fragmentados, etcétera. Esta reflexión también la ha enriquecido mucho Pierre Rosanvallon, que no sé si lo conocéis, es el autor de La contrademocracia, que es un texto también muy difundido en el ámbito de las ciencias políticas y que precisamente alertaba de la crisis de valores que había sufrido la sociedad, sobre todo a partir del desmantelamiento de los estados de bienestar en el ámbito europeo, ¿no? Y él hablaba especialmente de la crisis de la solidaridad, ¿no? Nosotros el periodismo lo pensamos como una manera de hacer frente a esa fragmentación, a esa desintegración, recuperando la cuestión social que precisamente nos lleva a pensar en esos riesgos del individualismo desaforado al que nos conduce el sistema moderno y capitalista. Y en segundo lugar, la conexión con los derechos humanos. Igual en el ámbito de la publicidad estamos hablando no tanto de una publicidad social como de una publicidad sobre derechos humanos. A nosotros el tema de los derechos humanos, igual lo de la cuestión social, es algo que queda muy lejano a nuestros estudiantes o algo muy abstracto o que cuesta introducir en clase, pero cuando les hablamos de los derechos humanos, esto es algo que cualquier persona comprende. Todos y todas sabemos que son derechos inalienables, inherentes al ser humano por el solo hecho de nacer, y los propios derechos humanos nos permiten algo en lo que incidimos mucho a lo largo de la asignatura, que es a la hora de establecer conexiones, de utilizar el pensamiento complejo a la hora de abordar la complejidad de lo social. Es decir, los derechos humanos están todos interrelacionados los unos con los otros. Y a su vez, y esto también se recoge en la propia Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 48, a su vez los derechos humanos dependen de unas estructuras políticas, sociales y económicas que los facilitan o los obstaculizan. Entonces, esto nos hace ampliar un poco el espectro de la asignatura y darle precisamente complejidad y llevarles a decir que esto del periodismo social tiene que ver con establecer contextos, con pensar al individuo en un marco mucho más amplio que lo rodea, de carácter social, político o incluso ambiental, ¿no? Tercer sector de la comunicación. Esta es una etiqueta que venimos utilizando desde hace un tiempo, un grupo de investigadores de RICAP, de la red a la que represento, que bueno, al igual que comunicación para el cambio social nos parece, o al igual que publicidad social, nos parece un término excesivamente amplio, excesivamente ambiguo, pero que nos permitía pensar en los diferentes tipos de medios alternativos que tenemos en España. En particular, los medios comunitarios, un poco
que son estos medios que se guían por los principios de Amarc, que de alguna manera están abiertos a diferentes modos de organización, financiación, frente a los medios libres que tienen más que ver con la tradición italiana, francesa, de medios libres de los años 70, que son medios pues mucho más reacios a cualquier tipo de fondo público o privado a fin de mantener su independencia, ¿no? Los medios cooperativos, los que son cada vez más numerosos desde la crisis económica de 2008 en adelante. Hay proyectos preciosos en España en este sentido, al igual que también en América Latina. Los medios educativos, de institutos, de escuelas, de universidades, e incluso otras organizaciones y prácticas de comunicación popular. Bueno, esto del tercer sector nosotros lo utilizamos como una herramienta estratégica. Es decir, el tercer sector es una etiqueta amable, que no hace daño a nadie, una etiqueta poco política, que nos permite dialogar de tú a tú con las instituciones y nos permite acceder de manera fácil a la gente que igual no está tan conectada con los discursos del derecho a la comunicación o de los medios comunitarios, que ni siquiera sabe que nosotros existimos, ¿no? Pero esto del tercer sector de la comunicación, aunque no nos gusta absolutamente nada, porque consideramos que no somos el tercer sector, sino en todo caso el primero, ¿no? A nosotros nos ha facilitado un poco el camino que estamos estableciendo desde esta red de investigación en comunicación comunitaria alternativa participativa, que precisamente es una red que tiene que ver con la investigación-acción, es decir, trabajamos siempre en contacto con las demandas de las organizaciones del sector comunitario, ¿vale? Y bueno, y también de alguna manera hemos intentado también establecer vínculos entre estas iniciativas o entre estas redes, proyectos, etcétera, que ni siquiera se conocían entre sí, que ni siquiera sabían que formaban parte de un todo común de reforma de la comunicación, o de una manera otra de pensar y de hacer lo comunicativo, ¿no? Esto es un mapeo que hicimos también hace 3 años de medios alternativos a nivel español, con herramientas de software libre, que permite también a los propios proyectos automapearse. Y bueno, en los últimos tiempos, y ya termino con esto la presentación, y voy rápidamente porque creo que lo más interesante es que se establezca algún turno de preguntas, de debates, y esto lo podamos enriquecer. Vengo dándole vueltas a una etiqueta, una nueva denominación que se viene trabajando mucho en el ámbito británico, angloparlante, y que ha tenido muy poco predicamento en el ámbito hispanoamericano, que es la etiqueta de reforma mediática, reforma comunicacional, que me parece que tiene un potencial enorme, precisamente porque nos ayuda a dejar de pensar desde una perspectiva mediacéntrica y comenzar a preguntarnos por las mediaciones. Es decir, no tanto qué pueden hacer los medios o qué puede hacer la publicidad para generar transformaciones, sino qué podemos hacer nosotros, ciudadanos y ciudadanas, para transformar los medios, la comunicación y la publicidad que ya tenemos. Es un poco cambiar el eje de la mirada, ¿no? Bueno, esta etiqueta de reforma mediática también me parece que tiene una potencialidad enorme en el sentido en que nos permite pensar en red. Hoy en día, a mí me gusta mucho un poco el lema de los ecologistas, o los ecologistas de los años 60, que todavía se mantiene vigente, ¿no? Cuando nos plantean que los problemas del cambio climático, los grandes problemas que sufre hoy el planeta Tierra son problemas globales y por lo tanto tenemos que darle soluciones globales. Las soluciones locales sí son pequeños parches, pero no ayudan a cambiar la estructura, ¿no? Precisamente reforma mediática nos ayuda a preguntarnos por las posibles alianzas que podemos entretejer entre diferentes sujetos del ámbito de la comunicación crítica. Y en este ámbito estoy hablando no solamente de activistas convencidos de los medios comunitarios, de académicos y académicas que apostamos por otra manera de mirar la publicidad, sino también estamos hablando de gente que trabaja en el propio campo de los medios privados, donde también se hace buen periodismo, donde también hay veces que se hace buena publicidad.
Estamos hablando de establecer reformas no solamente con los actores del campo de la comunicación, sino con organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? La propia etiqueta de reforma mediática también politiza el campo de la comunicación para el cambio social y lo conecta con la economía política. En el sentido, como nos viene a decir Robert McChesney, cuando nos dice que, bueno, que el capital, el gran capital, se mantiene y perdura precisamente porque se organiza en redes de grandes monopolios interconectados que a su vez son interdependientes de un Estado que regula o desregula a su favor. Si queremos cambiar el campo de la comunicación, tenemos que organizarnos y tenemos que saber que en realidad que somos muchos y muchas mirando desde diferentes ángulos, ¿no? Hay otra pregunta que subyace en todos estos autores y que tiene que ver con cómo trabajar las estrategias. ¿Desde qué lugares? ¿Desde dentro del sistema? ¿Desde fuera? ¿Desde dentro de los medios? ¿Desde fuera de los medios? Por ejemplo, Natalie Fenton, Des Friedman hablan de conocer los medios que tienen que ver con las estrategias de educación mediática, de deconstrucción de la publicidad, las estrategias de transformar los medios que tienen que ver con las propias políticas de comunicación y las estrategias de ser los medios, participar y apropiarse directamente de los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo globalista interconectado, ¿por qué no nosotras podemos interconectarnos en grandes coaliciones como ya tenemos algunos ejemplos en el pasado más reciente, ¿no? Y ahí ejemplos son muchos, desde la propia coalición para la reforma de la ley argentina, que fue una coalición muy participada por gente de la academia, de las radios comunitarias, de las organizaciones de derechos humanos, hasta, si nos remontamos años atrás, la propia campaña CRIS por el derecho a la comunicación, en las grandes cumbres mundiales de la sociedad de la información. El propio informe Hutchins, que fue un informe revolucionario en el campo de los medios, precisamente porque se lanza por primera vez la teoría de la responsabilidad social de la prensa, tuvo que ver también con una coalición de propietarios de medios, académicos, etcétera, o incluso esta propuesta legislativa que hoy hemos llevado a buen término en Andalucía, que tiene que ver con las acciones de diferentes grupos de la ciudadanía organizada, desde medios comunitarios hasta organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? y que hace unos días precisamente nos llevaba a conseguir una ley más o menos acorde a nuestras demandas en el ámbito andaluz, ¿no? Ya con esto prácticamente termino. Esto es un modelo que, ya que me permite, me permite lanzaros la pregunta de las diferentes miradas, de los diferentes ángulos desde los que podemos incidir para transformar desde la comunicación la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Esto es algo que vine trabajando también durante 2 años, está enviado para una publicación, todavía está como en proceso de evaluación, e incluso he enriquecido el propio esquema con los aportes de los o las revisoras, y que es un esquema, si lo miran, está compuesto prácticamente por 2 variables distintas. Una que tiene que ver con cómo transformar los medios y la comunicación desde dentro de los medios o desde fuera de los medios. Y otra que tiene que ver con el grado de participación de la ciudadanía, un grado más bajo, un grado medio o un grado más alto, ¿no? Estableciendo como nivel más bajo el propio nivel del acceso a las tecnologías a partir de políticas públicas, el nivel de la representación de la ciudadanía en los medios o en la publicidad, tomémoslo también en nuestro caso, los grupos minorizados, los grupos vulnerables, etcétera, y las propias reformas que se establecen al interior de los medios, a partir de mecanismos de autorregulación, a partir de manuales de buenas prácticas, códigos de estilo, etcétera, ¿no? Un nivel medio que tiene que ver con la comunicación estratégica de las organizaciones sociales, el marketing social en ocasiones, las organizaciones sociales entendidas como aquellas que nos representan o que encarnan los intereses de la ciudadanía, todo el ámbito de la educomunicación o incluso la vigilancia externa del sistema de medios a partir de observatorios como las iniciativas que se presentaban ayer, ¿no? Y por último, un nivel alto de apropiación que tiene que ver con
todo el ámbito para mí interesantísimo de la contrapropaganda, la contrapublicidad, las técnicas de subverting, de Tournemont, dicen los franceses, de guerrilla informacional, o la propia táctica de ser los medios, ¿no? Esto que nos decía Indymedia cuando nos decía, bueno, no critiques a tus medios, tienes los medios que tienes, haz tus propios medios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta etiqueta de reforma mediática, reforma comunicacional también creo que tiene muchas potencialidades para pensar estas alternativas críticas en el ámbito de la publicidad o de la comunicación en general. En definitiva, quiero terminar llamando a la esperanza. Hoy alguien hablaba de la publicidad social como, me encantó, lo apunté por aquí, la publicidad que ilumina, o la única publicidad que nos ilumina en un panorama de tantísima oscuridad. Pero bueno, esto es más bien una perspectiva optimista, lo que os lanzo, de decir que somos muchas las personas que trabajamos por una comunicación crítica. Lo que nos falta es conocernos, es enredarnos, es escapar un poco de nuestras endogamias, de nuestros revisionismos, que son vicios habituales de los grupos progresistas, y bueno, saber cuáles son los puntos mínimos que nos acercan para armar agendas comunes de cambios que nos convoquen a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias.